Hoy, para una parte importante de la juventud, la riqueza no es solo un sueño, es una obsesión cuidadosamente fabricada. No nace de la experiencia real, sino del bombardeo constante de vídeos donde adolescentes y veinteañeros muestran vidas imposibles. Desayunos caros, apartamentos que no podrían pagar ni trabajando a jornada completa, viajes que parecen espontáneos pero están patrocinados, rutinas de productividad que solo funcionan si no tienes un empleo precario. La cultura digital ha convertido la riqueza en un espejismo permanente, un decorado que se presenta como alcanzable, aunque la mayoría viva en condiciones que lo contradicen. El mensaje es claro: si no eres rico es porque no te esfuerzas lo suficiente. Y mientras tanto, la realidad material de esa misma generación se deteriora. La riqueza se ha vuelto un ideal omnipresente, pero también una forma de disciplinamiento, un recordatorio constante de lo lejos que estás de donde deberías estar. Asomarse al lujo, a lo exclusivo y a lo inalcanzable despierta nuestra curiosidad y nuestro deseo aspiracional. La pobreza, en cambio, ha ido perdiendo presencia e interés en las ficciones desde la popularización de Internet mainstream a partir del 2010. No es que no existan series sobre la experiencia de no llegar a fin de mes, pero en un contexto saturado de contenidos, estas historias no han tenido la misma popularidad que las centradas en las vidas privilegiadas. Esto nos obliga a preguntarnos qué dice sobre nuestro imaginario colectivo, qué problemas señalan estas ficciones y qué horizontes de futuro están dibujando. Aunque la riqueza nunca ha dejado de fascinarnos, en los últimos años se aprecia un cambio en la forma de representarla, especialmente en su relación con el poder, en series como Succession, The White Lotus, Knives Out o Mountain Head. En Succession, por ejemplo, la riqueza permite aislarse, esquivar la ley y crear reglas propias. A medida que aumentan las traiciones familiares, también se muestran los muros que separan la vida de los multimillonarios de la clase trabajadora. Pero lo más llamativo de estas ficciones recientes es el diseño de personajes, seres despreciables, desconectados de la realidad. Ya no podemos vernos reflejados en los problemas de los más ricos. Su estilo de vida los ha educado para creerse una especie superior, por encima del bien y del mal. Mientras que históricamente predominaban las representaciones aspiracionales de la riqueza, hoy encontramos una ridiculización necesaria para poder digerir sus excesos y sus dramas. El pathos cómico sería lo único que permitiría convertir en ficción digerible historias reales como los documentos de Epstein o las agresiones sexuales de Julio Iglesias a sus trabajadoras. Además de la falta de escrúpulos, la insostenibilidad de la vida lujosa empieza a formar parte del imaginario colectivo. Una riqueza así no puede universalizarse, depende de la explotación ajena y de los límites materiales del planeta. Según datos recientes de Intermon Oxfam, el 1% más rico del planeta ha generado en solo 10 días las emisiones que le corresponderían hasta 2026. Los 12 mayores multimillonarios poseen más riqueza que la mitad de la humanidad. Las series sobre ricos combinan crítica y escapismo, nos permiten observar su sufrimiento y confirmar que su ambición desmedida no les aporta felicidad, pero aún así dejan un pozo aspiracional. Si el mundo se vuelve inhabitable en 100 años, muchos preferirían vivir el final desde un hotel de lujo en Tailandia o desde una nave rumbo a Marte. Curiosamente, muchas de estas ficciones no hablan de aristócratas que han heredado fortunas, sino que refuerzan el mito de la meritocracia. Presentan la riqueza como fruto del esfuerzo personal, legitimando así grandes acumulaciones de capital como la de Logan Roy, un hombre que supuestamente se ha hecho a sí mismo. Aunque el dinero no garantice la felicidad, sí protege de la precariedad, y eso es lo más seductor. Por eso tantos discursos sobre cómo hacerse rico se basan en la idea del esfuerzo y la mentalidad adecuada como En busca de la felicidad, o en bestseller como Hábitos para ser millonario. Estos relatos transmiten la falsa creencia de que cualquiera puede hacerse rico si se sacrifica lo suficiente y que si no lo consigue es culpa suya. Esta admiración hacia los ricos como seres de un estadio superior se refleja también en quienes trabajan sobre ellos. La socióloga Alice Delpierre explica en el ensayo Servir a los ricos que muchas trabajadoras domésticas han pasado de la precariedad a la servidumbre a cambio de dinero y bienestar material. En un sistema donde ni trabajando puedes pagar un alquiler, entregar tu vida a una familia rica parece una salida razonable. Muchas de las trabajadoras entrevistadas se sienten afortunadas por tener un lugar donde vivir y salarios competitivos, entre 2.000 y 12.000 euros mensuales según el cargo. Si pensamos los problemas económicos en clave individual, las únicas salidas rápidas parecen ser ganar la lotería, heredar, casarse con un rico o conseguir un empleo muy bien pagado. Esta es la moralidad de muchas ficciones sobre personas pobres, desde El lobo de Wall Street hasta El juego del calamar. Prospera quien entiende las reglas del capitalismo y se adapta mejor. En lugar de generar odio hacia los ricos, se ofrece a los pobres un porcentaje ínfimo de la riqueza para evitar que se movilicen. La desmovilización es uno de los efectos de estas historias. Y es que, siguiendo a Stuart Hall, las ficciones no son inocuas, construyen significado y producen realidad social. Nos dicen qué es normal y qué no, expanden una forma de entender el mundo basada en simplificaciones y binarismos. Las representaciones de la pobreza suelen mostrar
mostrar vidas caóticas, al límite, o bien romantizan la austeridad como algo suficiente, como ocurre en la película de Perfect Days, donde se idealiza la vida de un limpiador de paños públicos en Tokio mediante imágenes bellas y contemplativas. Que para más Inri, ese trabajador de hecho pertenece a una familia rica y sí que cuenta con más capital económico para vivir. Si pensamos en series sobre pobreza de los últimos años, probablemente la primera que nos venga a la mente sea Shameless, en la versión estadounidense. Desde entonces no hemos visto historias sobre personas en riesgo de exclusión social con tanta presencia ni tanta popularidad. Atlanta también comenzó como una serie sobre pobreza y racismo sistémico, pero pronto evolucionó hacia la crítica del lujo blanco. En Shameless, la primera temporada retrata una vida de barrio comunitaria y solidaria, algo que seguramente parece más propio del Reino Unido o de ciudades más europeas. Pero a medida que avanza la serie, el estilo de vida americano individualista se termina imponiendo. Fiona, la hermana mayor, sale de la pobreza mediante la especulación inmobiliaria, comprando y revendiendo propiedades en un barrio en gentrificación. Aunque Shameless muestra los males contemporáneos de la precariedad, no consigue enseñar una salida que no sea individualista ni que rompa las reglas del juego. Sufre el mal del realismo capitalista y es incapaz de proyectar un futuro distinto. En los años 80 y 90, las series sobre las clases bajas en Reino Unido criticaban las políticas de Margaret Thatcher. En Cataluña, el paso de Al cor de la ciutat a la Riera muestra un cambio similar. De una serie de barrio pasamos a otra centrada en la familia más rica del pueblo. Los relatos actuales sobre la pobreza pierden el foco sistémico en lo colectivo por aquello individual. Cuando aparecen movimientos colectivos en las series, suelen disolverse por ilegalidad, cooptación o desgaste. Boltanski y Chiapello explicaban que el capitalismo absorbe y neutraliza las críticas, convirtiéndolas en discursos inofensivos. Este conecta con el realismo capitalista de Jameson y Fisher, que fomenta la pasividad y el individualismo, algo que venimos hablando en este canal desde hace ya un tiempo. Series como White Lotus perpetúan un relato aspiracional oculto. La única salida deseable al malestar es que te toque la lotería y puedas retirarte en un resorto. En un momento marcado por la precariedad laboral y la crisis de la vivienda, estamos más acostumbrados que nunca a ver ficciones sobre ricos o distopías donde una persona joven puede pagar un alquiler en Nueva York, Londres o Barcelona sin ayuda familiar. Mientras tanto, en el mundo fuera de la pantalla, la brecha entre ricos y pobres se amplía y cada vez más personas entran en riesgo de exclusión social. Es un fenómeno global, especialmente en las ciudades más ricas de Occidente. La investigadora Grace Blakely cita un informe que muestra que 6,8 millones de personas en Reino Unido viven en pobreza profunda. Aunque los índices oficiales se mantienen alrededor del 20%, la realidad material se deteriora por el aumento del coste de la vivienda. Blakely argumenta que la inflación es política. El encarecimiento de la vida es resultado de decisiones que favorecen a los ricos. Aquí entra en juego su concepto de vulture capitalism, que conviene explicar con más claridad. Según Blakely, en esta fase del capitalismo, las grandes corporaciones y el capital financiero ya no crean riqueza, sino que la extraen. No innovan ni producen valor social, se enriquecen aprovechando crisis, privatizaciones, deuda pública y rescates estatales. Es un capitalismo carroñero, que se alimenta de lo que está en ruinas. Las crisis se convierten en oportunidades para comprar activos públicos o empresas en dificultades a precio de saldo. La privatización de servicios esenciales convierte necesidades básicas en nichos de negocio. La deuda se usa así como mecanismo de extracción continua y cuando las corporaciones fallan, el Estado las rescata. Cuando fallan las personas, se las culpa. En este contexto, la democracia política no puede funcionar sin democracia económica también. Nos han dicho 1000 veces que la desigualdad se soluciona con crecimiento económico o reformas laborales, pero estas supuestas soluciones ocultan una verdad evidente. La pobreza de quienes están en la base de la estructura social es consecuencia directa de la riqueza de quienes están en la cima. No acabaremos con la riqueza sin enfrentar el poder de los ricos. Además, la idea del crecimiento infinito choca con los límites planetarios. Mientras sigamos creyendo que el progreso científico-técnico resolverá la precariedad y la crisis climática, las condiciones sociales y económicas seguirán empeorando para el 99% restante. Wait a minute. ¿Pero qué hacemos con la clase media? A lo largo de este vídeo me he focalizado en pensar la pobreza, ya que muchas veces las representaciones de la clase media de las series, sobre todo si son norteamericanas, caen en representar una clase media que en realidad es rica, como vemos en Las chicas Gilmore, donde se esfuerzan en enseñar a Lorelai como una mujer que huyó de su familia y se hizo a sí misma, ¿no? Que quieren mostrarnos como una working class hero, cuando en realidad es jefa de un hotel y tiene una casa en propiedad. Bueno,
No sé si hoy en día tenemos tan presente la idea de clase media como a principios de los 90 y los 2000, pero me parecieron muy interesantes los ensayos de Antonio Gómez Villar y Jean-Philippe Kindler y pensé que valía la pena emplear un poco el vídeo en esta línea. Y antes de entrar en la cuestión de la clase media, creo que está bien hacer una diferenciación entre lo que hemos visto hasta ahora en los tradicionales tres estratos sociales. Clase media se suele entender como una posición social que permite desarrollar el proyecto de vida hegemónico y mayoritario de una sociedad. La clase alta sería aquella que vive en unas condiciones materiales por encima de la media, y la clase baja es aquella que no tiene las condiciones materiales suficientes para vivir por encima del umbral de pobreza. Por lo que en Shameless los protagonistas aspiran a poder salir del umbral de pobreza y ser clase media, menos Frank, que es un caso aparte y cuando tiene dinero lo que hace es gastarlo viviendo la noche como si fuera millonario. Pero bueno, últimamente, a partir de ver algunos K-dramas, me he dado cuenta que en esas series hechas en Corea del Sur, el dinero siempre aparece tematizado de una forma u otra. Y además la presencia del dinero la suelen mantener como una constante en todas las series. En esos contextos, en estas series que aunque sean hechos en un contexto concreto, que es Corea del Sur, están pensados para un mercado global, tener dinero, poderte comprar ropa de marca y llevar coches caros se asocia con el éxito. Prosperar laboralmente para poderte comprar más y mejores cosas es un ideal que en las series surcoreanas reflejan como un objetivo. Y precisamente esta es la idea del filósofo Antonio Gómez Villar que presenta en su ensayo ¿Qué hacemos con la clase media?, donde a través de autores como Marcuse o Pasolini nos explica que en el capitalismo tardío la clase obrera en singular fue reemplazada por las clases populares, definidas fundamentalmente a partir de su capacidad de consumo. Y es que el deseo de cambio social impulsado por la clase obrera fue superado por un anhelo aspiracional individual, el de poder disfrutar de más bienes materiales de lo que habían podido disfrutar tus abuelos, de viajar más y más lejos, a fin de cuentas ampliar nuestra capacidad de consumo como mejora de nuestra situación particular. Antonio Gómez lo explica a través de la serie de Cuéntame cómo pasó, donde la familia protagonista va ascendiendo socialmente a partir de la ampliación de su capacidad de consumo. Soy consciente que hay un salto cultural enorme entre Cuéntame cómo pasó y los K-dramas, pero me parece que sí que podemos extrapolar esta presencia de la capacidad adquisitiva de las personas como medidor de éxito, además como comparando los dos países a nivel de desarrollo, ¿no? O sea, Corea del Sur al final tuvo un desarrollo dentro del capitalismo más tardío por la guerra con Corea del Norte y Japón. Así que sí que podemos extrapolar esta presencia de la capacidad adquisitiva de las personas como medidor del éxito. En este sentido, creo que solo os puedo recomendar una de estas series, que es Startup. Y es que tras la historia de amor que ocupa la trama principal, vemos que las aspiraciones y los sueños de los protagonistas es hacerse ricos. Hacer dinero es el motivo principal que les mueve a actuar. Y claro, lo consiguen, esto no cuenta como spoiler. De hecho, me encantó porque te hace también un muestreo de cómo funcionan las empresas desde que se crean, sistemas de inversores, crisis, qué pasa cuando la empresa falla y todo esto dentro del contexto de la aparición de la inteligencia artificial y en el marco del capitalismo de plataformas, del uso de Internet por todas las empresas y usuarios. En realidad, la mejora económica es un factor que vemos en la mayoría de los K-dramas, seguramente por la necesidad de proyectar escenarios donde el aspiracionismo es la rueda que mueve a la sociedad a esforzarse y a trabajar por sus sueños, a hacernos creer el mito de la meritocracia, que en parte al final es una de las patas que permite que la mayoría de la población tolere y vea aceptable que haya gente mega rica, ¿no? Porque consideran que se lo han ganado. Y como dice Kindler, esto no solo facilita la aceptación de la riqueza extrema, sino que también genera malestar entre la clase media y baja, sobre todo en lo que refiere a la cuestión de la redistribución económica por medio del estado del bienestar. Y Kindler nos dice, si la gente cree seriamente y de todo corazón que se ha ganado sus ingresos y patrimonio mediante el trabajo, la idea de que otros reciban una renta básica durante sus estudios para poder educarse sin angustia le resulta francamente absurda. Creo que estas ideas se relacionan muy bien con lo que apunta Antonio Gómez en su ensayo, y es que al final estamos viviendo una sociedad que tiene el foco puesto en la individualidad y como máximo en la familia, los míos. Pero antes de seguir con la clase media, pensaba en esto de las ayudas a estudiantes, y es que tanto Kindler como Gómez señalan la precariedad que tenemos normalizada de la vida estudiantil, como el comer pasta 3 días para ahorrar. Y el problema es que no se queda ahí, sino que sigue a medida que avanzas en la estructura académica, que mantiene a la gente que está en la academia dentro del umbral de pobreza material. De hecho, una amiga me explicaba que cuando estaba haciendo la tesis lo pasó muy mal a nivel de malestar mental, porque escribir una tesis es solitario y duro, pero al final
aquello que derivaba en su malestar de salud mental era principalmente la pobreza material con la que vivía. Y es que muchas becas no llegan al mínimo del SMI, como dice Kindler, y la mayoría de estudiantes viven en situación de pobreza, que, como decía, tenemos socialmente muy normalizada y no tendría que ser así. Y eso sigue a medida que avanzas en la universidad, ¿no? Hasta llegar al profesorado. Buena parte del profesorado no tiene contratos dignos, sino que se engloban en un contrato de asociado por el que cobran muy poco porque se considera que es solo un extra a tu trabajo principal, a tu profesión, pero en realidad son profesores que están solamente haciendo esto. Entonces ahí es donde se perpetúa este malestar de clase entre el colectivo de gente que intenta acceder de nuevo a la academia. Que bueno, como apunta Gómez, al final a nivel social percibimos que es mejor ser un profe de universidad, aunque seas precario, que un trabajador de la SEAT, que está cobrando a lo mejor 3 o 4 veces lo que el profesor de universidad. En fin, volviendo a la clase media y siguiendo a Marx, la clase media era concebida como un sostén de una sociedad dividida en diferentes jerarquías, estratificada, que podría reducir el conflicto entre clases, como una especie de mediación entre clases, sí. Y por este motivo, la emancipación socialista no podía usar de esta mediación social, no podía usar de la clase media, ya que la clase media es ante todo una fuga de clases, una fuga de la clase obrera, de la clase trabajadora. La clase media lo que hace es crear una ilusión de una sociedad casi sin clases. Es una ficción que permite el funcionamiento de las sociedades capitalistas, a fin de cuentas. Tampoco quiero dedicarle mucho más tiempo a la reflexión alrededor de la clase media, aunque creo que es muy interesante y sobre todo os recomiendo muchísimo estos 2 ensayos para dar vueltas a esta cuestión y a este tema, sino que quiero como reconducirlo al tema de este vídeo. Kindler propone superar las políticas identitarias porque esconden aquello que realmente nos atraviesa, la precariedad, la pobreza. Su statement más fuerte de este brevísimo ensayo es que la buena vida debe ser conquistada para todos, algo que Antonio Gómez, el que hacemos con la clase media, lo desgrana como algo bastante más complejo, dadas las expectativas de lo que tenemos en nuestro imaginario de qué es una buena vida. Y es que ¿cómo se puede pensar la sociedad de forma cooperativa, compuesta por un gozo comunitario que tenga un horizonte compartido de prosperidad? Pues aparte de superar la política identitaria que decía Kindler, también se trata de encontrar aquellos puntos que nos unen frente al 1% más rico, que además se dedica a especular con los derechos básicos como la sanidad y la vivienda, es decir, a costa de explotar a aquella gente que termina siendo más pobre. Antonio Gómez dice que en 2008 quizá fuera la PA aquella que pudiera unir estas necesidades o estas preocupaciones frente a un mundo material que se deshacía o que no cumplía con lo que se había prometido la clase media y tampoco al ascensor social que se prometía para la clase trabajadora, y a lo mejor en 2026 hoy sería más bien el sindicato de inquilinas, el sindicato de vivienda. Y es que es a lo mejor desde estos espacios que se pueden tejer sentidos nuevos entre clases que socialmente están tensionadas. Así pues, volviendo al tema de este vídeo, ¿cómo representar estas realidades sin caer en el drama terrible? ¿Por qué no tenemos grandes ficciones comunitarias con propuestas alternativas de organización de la sociedad? Pues bien, hablando con Tati, una compañera de Pantube y creadora del podcast Tafaneras, donde de hecho dedican un episodio al concepto de rich porn, que si habláis catalán os recomiendo mucho, me decía que Úrsula K. Le Guin comentaba que la ficción, aquella ficción que nos engancha, es la ficción de la flecha, la que tiende siempre hacia arriba y hacia adelante. Sería como la narrativa del héroe, que siempre está en constante mejora. Y es que no estamos acostumbradas a las ficciones de bolsa, que dice Le Guin, es decir, ficciones circulares y comunitarias donde aparentemente no se mueve nada, ¿no? Aunque sí que se mueve a través de la relación entre los personajes. Las ficciones de mejora nos ayudan a evadirnos de nuestra realidad no ascendente, es decir, nos sirven un poco de espejo de intentar evadirnos de una realidad que no nos satisface o que no cumple con las expectativas de absoluta mejora dentro del sistema capitalista en el que solo depende lo que hagamos nosotras, ¿no? Que creo que es bastante lo que ahora mismo se ve reflejado en la mayoría de los K-dramas. Dado el poder que tienen las ficciones para construir realidad, necesitamos nuevas historias que imaginen futuros donde los ricos no controlen el mundo o donde directamente no existan. Quizá necesitemos organizar la rabia como propone Uriol Erauskin y tomar el volante del mundo. Pero no basta con organizar la rabia. La rabia por sí sola se quema rápido. Lo que necesitamos, nos dice Uriol también, es transformar esa rabia en imaginación política, en capacidad de pensar más allá de lo que el capitalismo nos permite imaginar. Porque si algo ha conseguido este sistema es convencernos de que no hay alternativa, de que cualquier intento de cambiar las cosas es ingenuo, peligroso o directamente imposible. Y esa es su mayor victoria. Las ficciones que consumimos cada día participan de esa operación. Nos muestran mundos donde la riqueza es natural, donde la desigualdad es inevitable, donde la única salida individual es ganar, adaptarse o sobrevivir, mientras que la posibilidad de un futuro distinto se va estrechando. Por eso necesitamos nuevas historias, historias que no solo critiquen a los ricos, sino que cuestionen la propia existencia de la riqueza extrema, historias que no romanticen la
la precariedad ni la conviertan en estética como ocurre en Perfect Days, que nos devuelvan la agencia colectiva, que imaginen formas de vida que no dependan de la explotación ni del colapso. Historias que no nos hagan aspirar a ser los dueños del resort, sino que el resort deje de ser el centro del mundo. No se trata de soñar con un capitalismo más amable, sino de atrevernos a pensar en algo que vaya más allá. Y ese es el verdadero desafío, recuperar la capacidad de imaginar futuros que no estén escritos por quienes más se benefician del presente. Si las ficciones pueden moldear la realidad, entonces también pueden abrir grietas. Y por esas grietas puede entrar algo que hace tiempo que nos falta, la posibilidad de un mundo que no esté diseñado para que solo gane el 1%. Y hasta aquí este vídeo. Como siempre tendréis las referencias en la descripción. Cualquier cosa nos vemos en comentarios. Muchas gracias. Bye. Hasta luego. Entra molt el lío. Hola, mica. Aquí a poc para.